Probamos nuevamente, ya por cuarta vez. Persistente el hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si ahora la tecnología nos ayuda. Estoy tratando de chequear, a ver si me escucha, si sale el audio en este vivo. Ya lo borré 3 veces. No hay 4 sin 3. A ver. Persistente el hombre. Sí, tengo audio acá ahora. Espera que me conecto acá. Vamos, ahora sí saco el audio de acá. Listo. Ya estamos. Comparto y esperemos que la gente se conecte, que no se haya cansado y se haya ido. Una pena. No me podía... Ahora sí, ahora tengo audio. ¡Tengo audio! Recién me escuché. Estoy compartiendo en 1 o 2 lugares y ya comienzo de vuelta. Los otros los borré, los videos. Bien, ahí estamos. ¿Me escuchan, no? Yo recién me testeé en la compu y se escuchaba. Pero... Gracias, Patri. Discúlpenme, problemas técnicos, pero ya solucionados por ahora. Tema ciatalgia. Empezando con 19 minutos de retraso. Bueno. Nervio ciático, en realidad. Ciatalgia es el dolor del nervio ciático. Todas algias son los dolores del nervio. Entonces, volvemos a encauzar el tema. Decía que la ciatalgia es el dolor del nervio ciático en cualquiera de su recorrido. Y cuando hablamos de su recorrido, también recordamos que es el nervio más largo del cuerpo, que nace de la médula espinal a la altura de L4 hasta S1. Salen 3 ramales, se unen en lo que se denomina el plexo del ciático. La parte de atrás, cuando nos tocamos, hay como unas pequeñas cavidades, huequitos. Ese es el plexo. Y luego se vuelve a dividir. Cuando duele el nervio, puede doler, reitero, en cualquiera de sus recorridos. Llega hasta el talón. En su recorrido va cambiando de nombre según la zona a la cual le proporciona, vamos a apagar la calefacción, entre ello en calor, después de todo esto. Ahora sí, Raquel, ahora sí, buenas tardes, buenas noches para nosotros ya. Disculpen el desperfecto técnico, pero ya salimos andando. Gracias desde Perú, Raquel, que nos mira. Bien, reitero, nervio ciático nace en la columna, nace en lo que es la médula espinal, desde L4 a S1, y se va ramificando hasta llegar al talón. Cuando es una dolencia radicular, que significa que el origen del dolor es en la columna, en la raquis, por eso es radicular, puede doler en cualquier parte de su extensión. Puede doler en la cintura, puede doler en la zona de gemelos, puede doler en glúteos, puede doler en isquiotibiales, puede doler en el pie. O en distintos lugares. Puede saltear, por ahí no duele glúteo, no duele cintura, pero duele el pie. El origen puede ser radicular. Después vamos a ver los distintos o 3 motivos por los cuales puede ser de origen radicular. Pero también puede ser el falso ciático o, como se denomina, síndrome del piramidal. El piramidal o el piriforme es un músculo cortito que pasa cerca del nervio ciático, mejor dicho, el nervio pasa cerca del músculo, que está a la altura del glúteo, y cuando hay una hiperextensión de las piernas
cuando hacemos zancadas, cuando cruzamos las piernas al sentarnos, o aquellas personas que están mucho tiempo sentados en una oficina o que manejan, se suele hiperextender este músculo y toca el nervio. Entonces ya no es un dolor radicular. Se atiende, se trabaja esta patología de una manera diferente. ¿Bien? Y por último, puede ser un factor externo el dolor del ciático en su extensión. Cuando decimos un factor externo, es rarísimo, pero ocurre en los deportistas cuando hacen una competencia y no se hidratan correctamente. Entonces, los músculos se contraen, se acalambran y hacen que el nervio duela. Entonces, se produce por un factor externo esta deshidratación, produce que el músculo afecte el nervio ciático. Con una continua actividad deportiva en donde el corredor se deshidrata, no recupera a tiempo. Hay muchos corredores, muchos deportistas que hacen actividad todas las semanas de gran exigencia y no llegan a recuperarse. El cuerpo en sí debe llegar a una homeostasis, a un equilibrio. Y ese equilibrio con una semana de descanso no lo logran a veces, porque son competencias muy exigidas. Por ese motivo, llega un momento que se produce un exceso de deshidratación. No, mi cuerpo está acostumbrado a competir seguido. No. Hay un desgaste continuo, hay una ruptura de fibras, de tejidos, y también la deshidratación se empieza a acumular, la falta de líquido, el cuerpo se va acostumbrando, pero no es beneficioso eso. Por lo tanto, es un factor más que le sumamos a la ciatalgia. Cuando la ciatalgia comienza o se siente en la zona lumbar, ahí la llamamos lumbalgia. Hay gente que dice, tengo lumbalgia. ¿Y dónde te duele? No, me duele el glúteo. No, pará. No es una lumbalgia, es una ciatalgia. Entonces, puede ser ciatalgia, lumbalgia. Los orígenes del dolor radicular. Bien. Hay dos que son muy parecidos. Uno puede ser por deshidratación de los discos. Entonces hay una presión entre las vértebras y hace que el disco, obviamente, puede tener una protusión, el disco puede llegar a tener una hernia discal directamente, o simplemente una pequeña fisura del disco. Cuando hay una pequeña fisura no llega a tocar la parte nerviosa, pero con una protusión o una hernia, sí, porque normalmente la protusión y la hernia salen hacia la parte de atrás del cuerpo, de la columna, de la médula, y tocan justamente ese ramal, uno de los ramales del nervio que va hacia el plexo. Entonces, ustedes piensen que el tocar el nervio apenitas, imagínense cuando van al dentista a hacerse un tratamiento de conducto en donde el odontólogo, el profesional, le saca el nervio, que ese nervio es chiquitito, parece una espina, finito. Imagínense lo que duele ese nervio en un diente, en una muela, a cambio de un nervio que mide más o menos como una lapicera, el grosor, cuando sale de la zona radicular y lo tocan. Por eso duele tanto, por eso molesta tanto el ciático. A veces se reciben como puntadas en las piernas, ¡ay, y por ahí pasa de la nada. ¿Por qué? Porque se acomoda la columna, se acomoda la parte medular, se acomodan los discos, dejan de tocar y se va como si no hubiese pasado nada. ¿Bien?
puede ocurrir esa deshidratación de los discos, puede ocurrir una reducción de los conductos por donde salen en los nervios, también una cuestión de deshidratación. Y yo voy a irme al machete porque se me confunde a veces el nombre del quiste de Tarlot. Ahí está. El quiste de Tarlot es obviamente es una lesión que normalmente se acomoda o aparece en la zona sacra. Suele estar en la zona de S2, la zona sacra S2, pero cuando aparece en S1 toca el nervio y también produce este dolor radicular. Esa es una de las cosas más raras que puede ocurrir, pero lo tenemos que ver como una posibilidad más. Degeneración del disco, ya lo hemos hablado. La espondilolistesis. ¿Qué es? Es el corrimiento de la columna con una fisura o con una ruptura cuando se gira hacia adelante la columna. Hay no una rotación, sino que hay un desplazamiento. Ese es uno de los motivos también en donde al correrse la columna, el nervio obviamente sale de su eje, sale de su conducto, o sea, se desplaza, mejor dicho, de su conducto, no sale, permanece ahí, pero toca la parte ósea, toca la parte del disco, obviamente, y ahí se produce un dolor terrible, un dolor muy molesto. Es otro de los factores de la ciatalgia radicular. Quiero ver el machete, no quiero olvidarme nada. No, ya dijimos el origen, llega, pasa y duele mucho. Bien, terminamos por los distintos motivos más comunes, pero ahora viene cómo lo solucionamos, cómo podemos mejorar o vamos primero a la prevención. Dijimos que tanto el síndrome piramidal como el desplazamiento vertebral, el desplazamiento del disco, puede estar ocasionado por factores laborales o exceso de actividad deportiva. Normalmente cuando aparecen problemas laborales es por una cuestión de malas fuerzas que hacemos, malas actividades que hacemos. Entonces, sabemos que en el cuerpo tenemos, cuando nos agachamos, 3 bisagras que nos van a permitir agacharnos y hacer fuerza para levantarnos con peso, la cual va a perjudicar mucho menos la cintura que si lo hacemos directamente a 90 grados con la cintura únicamente. Esa mala postura que hacemos normalmente, que es agacharnos para levantar peso desde la cintura, suele provocar las lumbalgias y puede lesionar los discos, provocando una ciatalgia radicular de muy difícil cura. Como masajista no voy a meterme en el campo médico, no voy a decir sí, se puede hacer un bloqueo y solucionamos el dolor, porque eso no me corresponde. Es una posibilidad, a veces se puede hacer, a veces no, pero eso lo resuelve un médico. Yo no soy médico. Yo voy a aportar la prevención por un lado y luego desde la parte médica, del masaje y técnicas complementarias, cómo podemos paliar un poquito esa molestia que nos va a causar el nervio ciático. Entonces, cuestión preventiva, usar las 3 bisagras. ¿Cuáles son? La rodilla, el tobillo y obviamente la cintura, para apoyarnos una pierna en el suelo y levantar el peso de una manera correcta. Bien, eso a nivel preventivo. En el caso de síndrome de piramidal,
Obviamente no cruzarse de piernas cuando estamos sentados. Segundo, apoyar bien la espalda en los respaldos de los asientos. Tener asientos cómodos y son anatómicamente buenos es lo ideal. ¿Por qué? Porque las malas posturas, el desplazamiento de la cadera hacia adelante, son todos motivos en donde se genera lo que llamamos una mala higiene postural. Esa mala higiene postural causa con el tiempo dolores, causa con el tiempo rupturas. ¿Bien? En el caso de aquellas personas que manejan mucho, suben y bajan del auto continuamente, la forma de subir, que es estirar la pierna, sentarse y luego entrar la otra pierna, hace que con el tiempo también duela la cintura, duela el nervio. ¿No? ¿Cómo nos sentamos mejor? Es abrir la puerta, apoyar la cola y luego girar y entrar las dos piernas. Bien. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla tranquilamente. Vemos cómo la voy contestando a medida la vea. Cierro el machete. Y acá puedo ver mejor, visualizar mejor las preguntas. Bien. Las personas que manejan mucho, periódicamente tienen que bajar, levantarse, caminar, estirar las piernas. Y una de las formas de estirar bien la cintura es estar parada. A ver si lo puedo hacer, me sale bien. Sí, se va a ver. Ponemos el talón a la altura de la rodilla, nos sujetamos de algo y bajamos con la espalda bien recta. Va a estirar todo lo que es glúteo y va a estirar la espalda también, toda la parte alta. Lo hacemos del otro lado. Y eso nos va a ayudar a tener un buen estiramiento, reubicación de los músculos de la espalda, si estamos mucho tiempo en un sillón, mucho tiempo apoyado en el auto, en el respaldo del auto, y va a estirar toda la parte de cintura. En la cama, boca arriba, hacemos la misma postura. Vamos a estar acostados, llevamos el talón a la rodilla y nos ayudamos, a la rodilla contraria, y nos ayudamos con la mano y giramos. De esa manera va a estirar la zona glútea. Molesta, quiere decir que está haciendo un buen efecto. Aflojamos, volvemos a estirar 2 o 3 veces. No solo del lado que duele, sino del otro lado también. Estiramos. Reitero, en la cama, cuando estamos acostados boca arriba, cruzamos la pierna y nos ayudamos con el brazo y vamos estirando ambas piernas. De esa manera vamos a mejorar los dolores de cintura. ¿Bien? Seguimos. Ya vimos cómo cuidarnos cuando subimos al auto, cuidarnos cuando levantamos peso. Síndrome piramidal, no podemos estar con las piernas cruzadas mucho tiempo. Tampoco abajo, A veces nos estiramos y cruzamos las piernas apenita ahí abajo. No, eso también molesta. No solo la parte del ciático, sino distintas cadenas musculares. No es bueno esas posturas. Vamos a sacar. Ahí está. Lo veo acá. Bien. ¿Qué nos queda? Me estaba olvidando. Sí, las zancadas. Digo que a veces venimos y nos hacemos los cancheros, vivimos en un primer piso, un segundo piso y subimos por escalera y en lugar de subir de a un escalón, subimos de a 2 o 3 escalones. Bueno, esa subida de la pierna y el esfuerzo que hacemos
hace que el piramidal, el piriforme y el resto de los músculos se estiren, se sobreexijan y toquen el nervio ciático. Aquellas personas que tienen motorhome, camionetas, camiones, los que trabajan en el campo, en los tractores, esa zancada larga que hacen para poder subir y el esfuerzo. Tanto el piramidal como todo el nervio ciático, como la fuerza que hacen con la cintura, también embroman y bastante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y escalones más bajos, ayudarse a subir, no tratar de hacer una zancada grande, sino tratar de hacerla más chica, más en dos partes, en dos etapas. Acondicionen las escalinatas de las camionetas, acondicionen las escalinatas de los camiones, para que no sea tan exigido. No le digo, no suban más un camión. Tratemos de hacerlo más adaptado para no embromarnos. Algo fundamental, de algo tenemos que comer los masajistas. Visiten al masajista, por favor, no dejen de visitar al masajista. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas de masaje, elementos complementarios. Hay gente que, esto es importante porque la gente, así como se automedica, también utiliza elementos complementarios pensando que le hace bien. Cuando hay un dolor radicular, cuando duele la cintura y sabemos que es el ciático, si sabemos que es el nervio, si estamos seguros que es el nervio, no se le aplica calor, se le aplica frío, porque es una inflamación. Donde hay un exceso de calor, se aplica frío. Donde hay un problema de contractura, se aplica calor. ¿Bien? Tenemos dolores en la pierna. El nervio me está matando el gemelo. Sabemos que es un problema del ciático. Bueno, vamos a trabajar con fricción para relajar el músculo y que deje de apretar o presionar el nervio, porque se genera un círculo vicioso. El nervio, al sentirse presionado, apretado, hace que duela. Y al doler, el músculo aprieta más. ¿Cómo saber si es un dolor producido por el piramidal o el nervio ciático? O bueno, el ciático, o sea, el piramidal, en su extensión, es el ciático. El que te examina, el profesional, Pati, va a ver que cuando estás boca arriba del cúbito dorsal en la camilla, uno de tus pies va a tirar hacia un costado. Eso es símbolo de síndrome de piramidal. ¿Por qué? Porque el piramidal justamente lo que hace es tirar hacia el costado, mejor dicho, traer hacia adentro la pierna, traer hacia adentro los músculos, y si está hiperextendido, lo va a llevar hacia afuera. Entonces, visualmente, el masajista se va a dar cuenta que es síndrome de piramidal. Por otro lado, no te va a doler la cintura, el dolor va a comenzar en glúteo. Y hay una manera también un poco invasiva, que es poner los dedos por debajo del glúteo, justo en el medio. Cuando tocamos, no vamos a tocar el piramidal directamente, pero sí los músculos que están por encima del piramidal. O sea, vamos a tocar los glúteos y ahí cuando uno hace la fuerza, va a doler. Entonces, esas son distintas técnicas, digamos, para identificar el síndrome de piramidal. Problema en las puntadas, pantorrilla, empeine, me deja pisar fin. Sí. Es típico del nervio ciático. Ejercicios, sí, por supuesto que los ejercicios sirven, pero no de mucha intensidad. Tienen que ser ejercicios suaves. Hay que ver qué músculos están funcionando mal o le damos un mal funcionamiento. A ver, básicamente el cuerpo humano no está dispuesto a estar sentado todo el día. Por lo tanto, los músculos que están directamente relacionados a el ciático, que en el caso de las piernas son todos,
obviamente se ven involucrados. Entonces, levantarse periódicamente. Si estamos mucho tiempo sentados, hay que levantarse, moverse, movilizarse. ¿Para qué? Para que los músculos no se entumezcan. Y sobre todo, la gente, cuanto más grande, menos actividades, más sedentarismo, más molesta. ¿Le puede pasar a una persona joven? Sí, por supuesto, pero digamos que tienen un recupero más rápido. Personas que yo, de mi edad, si yo no hago actividad física y me está pasando, por ejemplo, cuando hago viajes largos, salgo, hago 600 kilómetros de un tirón, y no son los mismos 600 kilómetros que hacía hace 10 años atrás. Entonces a mí me termina doliendo la cintura, el ciático empieza a molestar, el piramidal, por estar tanto tiempo en el auto. Sí, pero son 600 kilómetros, pero después me quedo una semana. Sí, no, pero una semana te va a afectar igual. Por eso digo, todo un complemento. Tenemos nuestro físico adecuado, tenemos actividad física continua, no nos va a molestar tanto. Puede haber un dolor ocasional. Si estamos mal sentados mucho tiempo, si nos cruzamos de pierna, si hacemos zancadas, si hacemos lo que no tenemos que hacer, molestar va a molestar. En algún momento. Puede que la molestia sea menor que a quien no hace actividad física. Puede ser que, si no es un problema radicular, el problema radicular puede darse en cualquier momento y por cualquier situación. Un mal esfuerzo, giré de golpe, levanté peso excesivo, puede darse por cualquier motivo. Es más, hoy habíamos dicho la deshidratación. Cuando hay una... vamos al machete. Me colgué. Ya vengo. Machete acá. Hernias discales. Acá, cuando hay un estrechamiento en el canal del nervio, el canal raquídeo, por ejemplo. Y eso se da por una cuestión degenerativa, no es ningún esfuerzo, no es ningún problema deportivo o una mala postura. Se dio. Entonces, bueno, hay que ver primero y principal, tener un buen diagnóstico. O sea, yo lo que hago ahora es ayudarlos a por ahí identificar, sobre todo al profesional, al masajista, a ver cuáles son las posibilidades. El que no tiene el estudio, es interesante que vaya a un médico, a un traumatólogo, para tener el diagnóstico correcto. Un kinesiólogo le puede dar, el kinesiólogo, un diagnóstico también. Antes no podía, ahora pueden diagnosticar. Por su experiencia, por algunas movilizaciones fisiátricas, puede asesorar y darle el diagnóstico aproximado de lo que puede llegar a ser. La parte de ejercicio, la parte fisiátrica, hay muchos elementos hoy por hoy que ayudan y sirven. La esferodinamia, por ejemplo, es muy buena, pero tiene que estar obviamente guiada y llevada adelante por un profesional, por un fisiatra o una persona que ha hecho la capacitación en esferodinamia, por ejemplo. El agua, natación, es muy bueno, pero hay que ver también el origen, porque hay cuestiones que con la columna el agua no es conveniente. Hay que ver qué tipo de lesión tenemos. Por eso siempre un buen diagnóstico es lo más importante. ¿Bien? Estamos más o menos ya en el tiempo que lleva el divulgador, ¿no? Pero vamos a un cachito más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Cierro acá el machete. Raquel, que siempre tiene buenas consultas, buenas preguntas, desde Perú.
¿no? Bien. A ver, cuando uno tiene, y esto es para una charla un poco más extensa y con Graciela sobre todo, cuando tiene dolores reiterativos, dolores continuos y no es de origen muscular, digamos, por trabajo, por una determinada actividad, se le atribuye también a la parte emocional, que está vinculada directamente a los órganos. Y los órganos, obviamente, tienen una relación directa con toda la parte nerviosa. La raquis, la columna, transmite todas las sensaciones nerviosas a todos los órganos. Cuando un órgano está afectado por una emoción, obviamente redunda o en algún músculo, redunda en algún órgano, o sea, hay un ida y vuelta. Por eso hay que ver también si no hay factores emocionales que produzcan que un órgano esté en disfunción y haga que duela determinado músculo o, en este caso, que duela el nervio, o que el músculo afecte al nervio en su trayectoria, su trayecto. Todo está ligado, todo está ligado. Un mal movimiento de tren superior puede causar que la fascia en miembros inferiores generen una molestia. La fascia es un tejido que recubre todo el cuerpo, que recubre todos los órganos, que recubre todos los músculos, que recubre todos los tendones. Y hay fascia, grupos de fascia uno sobre otro. Entonces es muy, muy factible que un movimiento pueda hacer que la fascia, que es como un tejido largo, afecte el tren inferior. Por ende, puede tocar el nervio. Dentro de lo que es la medicina tradicional china, los canales energéticos y lo que es la acupuntura, el otro día veíamos, yo digo el otro día como si fuera ayer, no, hace unos años atrás, veíamos cómo un estudio hacía que cuando la persona que hace acupuntura pone la aguja, la fascia envuelve esa aguja y cuando la rota, la fascia se moviliza. Entonces, los puntos energéticos de la medicina tradicional china hacen que esa fascia traslade, no un factor energético, sino que es un tejido conectivo, el cual al movilizarlo hace que tenga un efecto lejano. Así como los trigger points, los puntos gatillos, uno presiona el músculo en un lugar para que haga un efecto remoto. Bueno, lo mismo ocurre con la fascia y la acupuntura. Es hermoso estudiar eso. Yo no la voy con la acupuntura, sí con la digitopuntura, eso es otro tema. Pero para estudiar es hermoso y todo lo que es el tejido, toda la fascia es bastante complejo, pero bueno, hay un avance de fascia en nuestro curso superior de masaje. Masajista tenemos un título que es de masaje profesional y tenemos el título de superior en masaje profesional, en donde se ven patologías, donde se ven un montón de cuestiones complementarias. O sea, no es que tratamos patologías, sino que estudiamos para reconocer patologías y poder decirle a la persona por qué no va a un cardiólogo, por qué no va a un traumatólogo, por qué no va a un endocrinólogo, por qué no va a un nefrólogo, en base a ciertas cuestiones que puede tener el paciente y que no va al médico porque siempre le encuentra algo.
Hay gente que es arisca a visitar a los médicos. Cualquier dolor en el cuerpo vienen al masajista. Y nosotros tenemos que orientarlos. Tenemos esa obligación. Tenemos la obligación, sin tener el conocimiento médico profesional, sí debemos, como profesionales relacionados con la salud, tener pautas, tener elementos que nos orienten a determinadas cuestiones sin llegar a diagnosticar, porque nosotros no diagnosticamos, no tenemos esa potestad ni ese conocimiento. Pero sí debemos seguir capacitándonos. Bien, última posibilidad. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Patito, un gusto que hayas estado en este vivo. Raquel, lo mismo. Mañana tenemos el taller, lo tiene Graciela en realidad, toda ella, de fangoterapia. Ahí en fangoterapia se ve la parte un poco de estética y un poco de terapéutica. Se encarga ella de esto. No tengo tema para la semana que viene, para el viernes todavía, en base a lo que me van pidiendo. Ya haré la publicidad mañana o pasado para el divulgador. Me gusta charlar un poquito de estos temas porque, reitero, hay gente que no conoce los detalles. No hablo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista masaje, más directamente, pero toda la previa al masaje tenemos que tenerla. ¿Podemos hacer masaje con una ciatalgia? Sí, por supuesto que podemos hacer. De ahí a que la persona se le pase o no el dolor del nervio ciático, otra cosa. Vamos a trabajar mucho en glúteo, vamos a trabajar mucho en relajar los músculos que afecten la zona de dolor del nervio ciático. Vamos a trabajar mucho. En algunos sectores vamos a trabajar con contraste, en donde se le pone frío en la zona donde está inflamado, calor en la parte muscular y luego frío nuevamente para que vuelva a bajar esa inflamación. Gente, nos vemos o mañana o el viernes que viene en un nuevo divulgador. Muchísimas gracias.